Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a una cápsula de educación con Adina. El día de hoy tenemos información muy importante y muy valiosa, por supuesto, para dialogar con ustedes. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de esas relaciones interpersonales en el salón de belleza. Así es. ¿Cómo es que tú comunicas con tus clientes? ¿Cómo escuchas? ¿Qué pasa cuando tienes una situación difícil? Seguramente ya te has encontrado en una situación similar donde probablemente quieras comunicar algo al cliente de manera efectiva, pero no logras esa comunicación. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando un cliente no está de acuerdo al final del servicio de lo que se le ha realizado o trabajado? ¿Consideras esto que la responsabilidad es 100% de tu cliente? ¿O nosotros como dueños de salones, prestadores de servicio, tenemos la responsabilidad de que esa comunicación sea efectiva? O quizá también algún malentendido con algún cliente. Y por supuesto, este tipo de situaciones son un poco complejas y un poco difíciles de sobrellevar. Sin embargo, sí es algo muy importante que nosotros como seres humanos tengamos a la hora del servicio. Una muy buena comunicación, siempre con tranquilidad, con respeto, por supuesto, y siempre con la mejor intención de que toda esta confusión, malentendido, logre resultar en lo mejor posible. Es decir, evitar los conflictos, las discusiones y las peleas. Por supuesto, el 100% debe de partir a través de nosotros. Por supuesto, nosotros no somos responsables de cómo actúe la otra persona, sin embargo, sí hacernos responsables de nuestra parte. Entonces, justamente el día de hoy queremos compartir contigo esa parte tan fundamental que son estas relaciones con tus clientes, lograr una relación profesional totalmente íntegra y sobre todo mejorar la comunicación con tus clientes. Para esto vamos a visualizar el objetivo específico de la sesión del día de hoy. Muy bien, y este objetivo es justamente identificar las estrategias de las relaciones interpersonales efectivas con los clientes a través de técnicas de comunicación asertiva y atención personalizada, con el fin de mejorar la experiencia del cliente. Esto es con el fin justamente de proveer un excelente servicio. Recuerda que actualmente la experiencia de servicio del cliente es lo más importante. Esta experiencia del servicio, por supuesto, inicia desde que nosotros tenemos una muy buena comunicación con el cliente. Y para esto vamos a abrir una incógnita. ¿Qué importancia crees que tiene la comunicación efectiva en tu día a día en el salón de belleza? Pregúntatelo a ti de una manera personal, profesional. ¿Qué tanta importancia crees o relevancia tenga la comunicación efectiva? Yo creo que definitivamente es sumamente importante porque como prestadores de servicio a la hora de que hacemos cambios de look, de diseños, cortes, color, peinado, maquillaje, nuestro primer o principal vínculo es la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque por supuesto tenemos que lograr comprender aquello que el cliente desea realizarse. Y no solo eso, nosotros saber comunicar con el cliente qué se va a realizar, qué se puede hacer, incluso qué no se puede realizar. Y esto no solamente es comunicarlo, ojo, hablamos de una comunicación asertiva, porque no es lo mismo decir, yo te lo dije, a preguntar, me expliqué correctamente. Porque recuerda, al final somos dos personas, somos dos seres humanos y todas las cosas, las situaciones, las palabras, las conversaciones, podemos expresarlas de maneras distintas y tener puntos de vista también totalmente distintos. Entonces sí es importante
que nosotros logremos entablar esa comunicación asertiva. Vamos a puntualizar justamente la importancia de esta comunicación asertiva con tu cliente. Así que los vamos a estar visualizando los puntos. Número 1, mejora la relación con los clientes. Definitivamente nos ahorra, por supuesto, o nos anticipa a los disgustos. Mejora esa relación profesional con el cliente a que podamos entender y llegar a lo que el cliente desea y quiere. Ojo, eso también va de la mano con hasta dónde podemos hacer o qué podemos realizar. No quiere decir que vamos a hacer lo que el cliente desea, sino que más bien vamos a guiar al cliente a llegar a lo que desea con base a una estrategia o plan de trabajo. Pero es importante que esto quede claro desde un inicio. Hay muchísimos ejemplos de casos en el salón de belleza. Por ejemplo, cuando quieres llegar a un rubio, cuando has teñido tu cabello de castaño oscuro mucho tiempo. Ah, esto puede llegar a pasar, por supuesto. Sin embargo, es un proceso. Y en la comunicación asertiva, justamente creamos esta planeación con nuestros clientes. Facilita la resolución de conflictos. Es muy importante tener una comunicación asertiva, directa, con respeto, para cuando existan estos conflictos de cualquier tipo, porque te agendó y no asistió, volvió a agendar y no volvió a asistir, llega tarde a sus citas, se realizó un servicio en el cual el cliente no era lo que esperaba. Al final siempre puede haber conflictos, sin embargo, esta comunicación te va a facilitar a su resolución, incluso anticiparlos. Número 3, aumenta la satisfacción y fidelización del cliente. Algo muy importante es justamente esto. Y hay un eslogan muy interesante que es: no te pelees con tus clientes. Jamás, uno nunca sabe. Por ejemplo, puedes tener clientes de periodos, ¿no? Donde en algún momento fue tu cliente, pasó alguna situación donde no estuvieron de común acuerdo y deja de asistir. Sin embargo, no debes de pelearte, no debes de crear una relación áspera con esta persona, porque probablemente necesita un espacio para resarcir esta situación, para respirar un poco y a futuro probablemente pueda ser tu cliente o no sabes en qué otro aspecto de tu vida te lo puedas encontrar. Imagínate que ese cliente donde pasa una situación compleja resulta ser el maestro o la maestra de tu hijo, de tu hija. Y entonces en algún momento te vuelves a topar con esta persona. Sin embargo, si hay un conflicto y tú diste lo mejor de ti, hiciste lo mejor posible para resarcir ese conflicto, no hubo este común acuerdo, pero de ti no queda que se vaya con un mal sabor, ni con un maltrato. Entonces, eso es importante porque uno nunca sabe cuándo nos volvamos a encontrar a las personas o incluso necesitemos de ellas o ellas de nosotros. Es importante siempre mantener las relaciones lo más sano posible. Número 4, promueve un entorno de trabajo saludable. La comunicación asertiva no solamente va para estilista cliente, también va para dueño de salón, administrador y colaboradores, es decir, todo el equipo de trabajo. Es muy importante que esta misma comunicación que tratamos de conservar con nuestros clientes o que promovemos también sea propuesta a tu equipo de trabajo y de manera interna. ¿Por qué? Ya que eso va a ayudar muchísimo a crecer al equipo, a desarrollarlo y a que sigan aprendiendo. Número 5, claridad en la explicación de servicios y producto. Esta parte es muy importante. Cuando nosotros ofrecemos un servicio, es importante hacer saber al cliente qué va a suceder no solamente durante el servicio, sino después. Es decir, en el servicio, por supuesto, el tiempo de duración. Sin embargo, también mencionar el cambio sobre su cabello, cómo ahora va a ser perceptible. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles van a ser ahora los cuidados específicos? Eso es importante, porque nosotros somos mucho más honestos y reales con los clientes cuando se quieren hacer algún proceso de tinte, de decoloración,
que va a requerir tratamientos o productos para cuidar el cabello, el costo de inversión del mantenimiento de ese servicio. Eso también es fundamental. Entonces, cuando nosotros tenemos esta carta mucho más abierta, por supuesto, para los clientes es más sencillo decidir realizarlo o no. O entonces a lo mejor proveer o recomendar, sugerir otro procedimiento en el cual no tenga que invertir tanto. Pero sí es importante, ojo, hacer conscientes a los clientes de lo que va a suceder sin aterrarlos, sin asustarlos, por supuesto, más bien como una información relevante que ellos deben de tener, porque también, por supuesto, de repente nos pasa que no, imposible, jamás te vamos a poder hacer rubia. Y entonces ponemos una barrera muy drástica enfrente del cliente. No, jamás, imposible nunca pasar del negro al rubio, jamás. Cuando sí hay una posibilidad, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero hay una posibilidad. Y es justamente no ponerle esa barrera inmediata del no, sino sí, tal vez, probablemente, en un tiempo, ¿no? Abrirnos un poquito más y eso definitivamente mejora mucho la conversación con los clientes, que también ellos puedan comprender cómo todo es un proceso. Por supuesto, otra de las herramientas, de las técnicas, de las comunicaciones, son muy importantes puntualizarlas y vamos a visualizar algunas de esas técnicas que te van a ayudar a ti a mejorar la comunicación con tus clientes. Así que vamos a visualizarlo y justo una de las técnicas de comunicación efectiva es escuchar activamente. Pasa algo curioso. Creemos que la comunicación es únicamente hablar o expresarnos, pero parte de la comunicación efectiva es escuchar activamente. Entonces, bien dicen que para poder hablar hay que escuchar, porque de pronto cuando hablamos sin escuchar, hablamos sin fundamentos, hablamos sin una teoría o sin un entendimiento o sin esta empatía con el cliente. Entonces, primero vamos a escuchar activamente. ¿Qué hay que escuchar? La voz. La voz fonéticamente tiene diferentes colores, entonces es perceptible una voz tímida, una voz en una emoción enojada, nerviosa, molesta. Entonces, la voz no solamente salen palabras de ahí, sino que también escuchamos el sentir de las personas. Cuando nosotros escuchamos activamente, podemos darnos cuenta cuando la persona está en una situación incómoda, molesta, por supuesto, y a partir de ahí es una señal de alerta para poner más atención. Después hay que visualizar el lenguaje corporal. Cuando nosotros escuchamos o hablamos o platicamos con una persona, a veces nos delimitamos a solamente escuchar y no observar. Y cuando nosotros observamos, el lenguaje corporal habla por sí mismo muchas de las veces. Un ejemplo, estamos realizando un servicio a un cliente y este cliente no le está gustando el servicio que le están realizando, pero es un cliente tímido, es un cliente que no va a hablar. Entonces, este cliente, si tú lo logras observar, su lenguaje corporal es una persona que está encogida o que incluso puede tener una expresión facial distinta, ojos saltados, distraído, viendo a todos lados, porque está buscando la forma de poder de comunicarte algo, sin embargo no lo hace. Cuando nosotros ponemos la comunicación efectiva en luz verde, nosotros nos damos cuenta cuando un cliente no está cómodo con algo y es mucho más sencillo para nosotros. ¿Está todo bien? ¿Te está pareciendo cómo estamos realizando el servicio? ¿Sí te está gustando? ¿Hay algún inconveniente? ¿Quieres que cambiemos algo? Si tú hablas a tiempo, este cliente se va a sentir mucho más en confianza en decirte, sí, ¿sabes qué? La verdad es que no era el color que yo quería o yo pensé que iba a quedar más corto y no me estás cortando tanto. Y entonces luego haces doble trabajo porque al final preguntamos, ¿te gustó? Ay, es que lo quería más corto y vuelves a hacer el trabajo. Cuando nosotros a tiempo escuchamos al cliente, observamos, es más fácil detectarlo. Recuerda que nosotros como prestadores de servicio sí tenemos que tener esa capacidad mucho más desarrollada o sensibilizada
tenemos que enfocarnos en el cliente que estamos atendiendo, pero muchas veces lo que sucede es que nos distraemos y no me enfoco en mi cliente que estoy atendiendo actualmente. Entonces estoy cortando al cliente, pero mi cabeza está pensando en el cliente que viene en una hora, que le voy a hacer balayage, que hay que cortar los aluminios. Ah, es verdad, hay que preparar la estación, a qué hora va a llegar, y si no llega, y si sí llega. Entonces tú estás trabajando con tu cliente, pero tu mente está en otro lado. Y no ponemos o no enfocamos esa atención en el cliente que estamos atendiendo y no nos damos cuenta. Seguramente sí te ha sucedido en el salón de belleza que empiezas a hacer un servicio, terminas de cortar y te dice el cliente, ¿podrías cortarme más? Cuando le preguntas, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Ay, sí, pero córtame un poquito más. Y haces nuevamente el servicio. Entonces es trabajo doble. Si nosotros anticipamos eso al primer corte, ¿a ese largo está bien? Un poquito más. Ah, donde empezaste, regresas, pero no en un nivel ya más avanzado. Eso es muy importante. También en el tema del color, en los matices de repente en los rubios, esa pregunta anticipada de ¿estás conforme? ¿Estás de acuerdo? Incluso cuando todavía no peinamos o secamos. Entonces puedes hacer una prueba en un solo mechón, secas y que observe el tono, porque aún ahí todavía estás a tiempo de cambiar el matiz. Entonces esa es la parte, ¿no? De acercarnos un poco más a los clientes en el aspecto de que no todo el cliente te va a decir las cosas. Hay muchos clientes, y es que he escuchado muchísimas historias cuando estamos rodeados de, por supuesto, amistades, compañeros que no se dedican a esto. Hay muchas historias de este tipo, donde no les va gustando algún servicio y no lo comunican porque son personas introvertidas o tímidas. Entonces, sí es importante nosotros estar muy alertas. Vamos a ver otro tipo de expresión o de estrategia, de técnica para la comunicación asertiva. Y justamente es la expresión clara sin ser agresivo o pasivo. Fíjate, en este punto tienes que tener un medio entre ser agresivo y pasivo. Ni agresivo ni pasivo, un término medio. ¿Por qué? Porque también he escuchado muchos casos de profesionistas que son de una personalidad pasiva y entonces en esta personalidad pasiva no comunican correctamente al cliente las normas, las reglas, que si se puede, que no se puede. Y al final ceden. Cuando ceden a realizar un servicio que sabían que no debería de pasar, ocurre la sensibilización del cabello, no resulta como el cliente quería, pero tú decidiste decir que sí por incluso no saber decir que no. Entonces también eso es muy importante, tener un término medio entre sí digo las cosas como son y no soy tan suave. ¿Por qué? Comunicar las ideas claras te va a ayudar a que tu cliente comprenda siempre los procesos de un servicio, de un tratamiento, cómo cuidarlo. Las ideas claras en cuanto a un corte, a un color, ojo, en cuanto a la atención. Si tú tienes reglas, por ejemplo, de las citas, de anticipos, todo este tipo de aspectos que tú quieres comunicar, que tú quieres hacer saber al cliente, tienes que ser muy clara. Por supuesto, evitar ser agresivos. Cuando normalmente esto se presta mucho más cuando tenemos un cliente inconforme o que no está contento con lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente sobre reaccionamos, lo tomamos personal y cuando tomamos algo personal, inmediatamente me siento atacado y pongo una barrera y no me interesa solucionar nada, solamente yo tengo la razón o no logro escuchar correctamente. Entonces, lo importante de esto es, por supuesto, evitar ser agresivos, lo más pasivos posible cuando hay conflictos. En un término medio, por supuesto, porque también hay una ligera línea entre no me gustó, entre disgusto, queja o abuso. Y por supuesto, el ser demasiado pasivo no ayuda a comunicar correctamente. Hablábamos este aspecto. Por ejemplo, vamos a visualizar un ejemplo de una situación que te puede suceder en el salón de belleza. Si un cliente pide un cambio de color drástico que podría dañar su cabello, el estilista debe de expresar sus preocupaciones de manera clara y profesional, sugiriendo alternativas
más saludables. Ojo, es muy diferente que un cliente te llegue al salón, llegue con el cabello castaño oscuro, incluso negro, y te diga, quiero un rubio, y tú le digas, no, no se puede, imposible. ¿Qué tinte te aplicas? Ah, el de cajita, no, jamás, nunca lo vamos a lograr. Entonces, inmediatamente al cliente le rompes esa ilusión, sin embargo, sí es un no, pero no es un no rotundo, entonces es mucho mejor manejar las cosas de manera distinta. Entonces, en lugar de decir que no es, ah, claro que sí, vamos a realizarte una consultoría para analizar tu cabello y entonces hacer como esa radiografía de lo que podemos realizar en tu cabello. Y a partir de ahí empiezas la labor de consultoría, de preguntar y de evidenciar el por qué no se puede realizar. Porque muchas veces, aunque no sea cierto, el cliente cree que solo no lo quieres hacer. Porque evidentemente no tiene los conocimientos que tú como profesionista tienes. Entonces, su única reacción es no quiere hacerlo o no sabe o no puede hacerlo. Entonces, cuando dices no, este cliente se va, se lo hace en otro lugar probablemente donde le dijeron que sí y bueno, de repente surgen ahí algunas consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros hablamos desde un posible, podemos introducir al cliente de, mira, va a ser un proceso, tanto tiempo, primero vamos a pasar a este color, tú lo vas a empezar a ver mucho más claro y eso te va a gustar mucho más. Si lo hacemos en una, mira, el cabello va a quedar en esta situación, que es justamente ahí incluso cuando hacemos esta prueba de mechón para ver o visualizar su cabello. Porque también es bueno el saber comunicar de una manera no agresiva ni pasiva, es decir, en un intermedio. Hace poco tuve alguna comunicación con algunos colegas y un colega me comentaba y me platicaba esta situación. En su salón de belleza es un salón pequeño, es un establecimiento pequeño, es un lugar de 1 a 2 estaciones. Entonces, cuando agenda citas o cuando tiene clientes, pide no venir con acompañantes. ¿Por qué? Porque no hay un espacio de sala de espera, no tenemos como las instalaciones o el espacio suficiente para que la gente espere cómodamente. Entonces, en alguna ocasión les llegó un cliente con toda la familia, con el esposo, el hijo y luego la prima. Entonces, todos llegan, se sientan y no hay lugar ni donde sentarse. No hay una sala de espera grande. Entonces, prácticamente usaron todas las instalaciones del salón. La otra silla de la estación, el lavacabezas, la silla de la recepción. Entonces, ella no sabía cómo comunicar al cliente que no podía atenderlo cuando hay tantas personas, que la cita es únicamente para ella. ¿Por qué? Porque claro, nos da pena tener que decir ese tipo de cosas. Incluso algunas personas al decirlo podemos llegar a sonar groseros. Entonces, en ese justo punto es donde hay que mantener las reglas claras. ¿Qué te puede ayudar mucho en ese tipo de situaciones? Que tengas todo por escrito, que tengas tus reglamentos, tus lineamientos por escrito. Te va a facilitar muchísimo la conversación con el cliente. De forma, por supuesto, escrita, sin embargo, tú refuerzas de forma oral. Eso es muy importante. Entonces, justo por eso debe de ser en este punto intermedio, porque hay situaciones que, por supuesto, vas a tener que saber comunicar para que se sigan en forma y en norma las reglas. Otra de las técnicas para la comunicación asertiva es la siguiente y es justamente el uso del yo y nunca el tú, ¿sí? Vamos a visualizarlo, es decir, nunca hables desde la parte, es que tú hiciste, tú me dijiste, tú me comentaste. Ojo, porque esto es una forma inconsciente donde el ser humano se siente atacado. Entonces, para suavizar la situación, siempre usa el yo. ¿Por qué? Porque esto te va a evitar las confrontaciones, te ayuda, por supuesto, a que la comunicación no parezca acusatoria. Es que tú no me dijiste que lo querías más largo, tú no me dijiste que lo querías más claro, tú no me dijiste que lo querías más oscuro. Sí puede pasar que tú comunicaste y que el cliente entendió otra cosa, pero ojo, es únicamente para evitar la confrontación. Entonces, también el yo te ayuda a comunicar sentimientos y necesidades
sin culpar al cliente o a tu colega, es decir, o a tu compañero, tu equipo de trabajo. Yo te dije que hicieras tal acción y no la realizaste. A, tú debiste mezclar el producto de tal forma y no lo hiciste. Eso es un ataque directo. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, tú no me escuchaste, se puede decir, yo siento que no me expresé claramente. Para tener una comunidad en su mayoría de paz, de que las cosas salgan lo mejor posible, recuerda que depende de ti, no de las otras personas. La responsabilidad viene desde uno mismo, entonces uno tiene que tomar la batuta de las situaciones y de todo lo que suceda. Justamente este es un claro ejemplo con un cliente. ¿Qué pasa cuando a un cliente le haces un color de cabello y no le gusta? Y entonces, inmediatamente, es que no, por ejemplo, no es el rojo que yo te pedí. El rojo que yo te pedí es un rojo más intenso, más claro, y ese se ve muy apagado. Y tú le dices inmediatamente, tú me dijiste que lo querías así. Entonces, aunque sea la realidad y sea la verdad, ojo, ese es un detonante para las personas. Inmediatamente se sienten atacadas porque tienen algo que no les gustó al 100% y no van a aceptar la culpa. Si nosotros somos responsables, es mucho más sencillo decir, ay, yo considero que no me expliqué correctamente al decirte el tono. Mira, revisemos nuevamente la carta de color. Yo mencioné que este color era el que tú querías. Yo entendí que era el que necesitabas. Y eso, no, pues al final es, ok, tú entendiste, pero no era así. Y ya, por supuesto, de esto viene la solución, que también vamos a ver un poquito de cómo solucionar los conflictos de manera mucho más fácil. Pero la comunicación debe de ser desde esta parte, de yo responsabilizarme de que la comunicación no se concretara correctamente. Desde que probablemente tuve que reafirmar y confirmar la coloración que se debió realizar, con referencia en la carta del color, las imágenes, las fotografías, para que eso quedara más claro. Cuando nos hacemos responsables de las situaciones, incluso anticipamos a que sucedan. Entonces, para la siguiente voy a aplicar estas normas de común acuerdo con los trabajos con mis clientes para que después no exista este tema, ¿no? De que yo no quería esto. Sí, mira, aquí está la imagen, aquí está la recomendación, cómo analizamos todo, incluso tu firma de conformidad. Ese tipo de métodos que tú puedes implementar para que toda esta comunicación incluso quede registrada y quede saldada y evitar esos conflictos, por supuesto. Ahora, comprender al cliente. Por supuesto, es importante que nosotros nos pongamos en el zapato de los clientes, es decir, tener esta empatía, sí, hasta un cierto punto. Recuerda que nosotros somos los responsables de sobrellevar a las personas, a los clientes para la realización correcta de su servicio. Entonces, vamos a ver algunas de las técnicas para comprender mejor a tu cliente. Y punto número 1, observación del lenguaje corporal y el tono de voz, que lo abordamos anteriormente, es de suma importancia. Cuando estés con un cliente, ya sea venta de producto, consultoría o servicio, toda tu atención con tu cliente. 2, hacer preguntas abiertas para fomentar una conversación significativa. Las preguntas abiertas, ¿qué son las preguntas abiertas? Preguntas que a ti te van a contestar con información o con datos. Por ejemplo, una pregunta cerrada es, ¿te gusta tu cabello? ¿Por qué? Porque da una respuesta cerrada, sí o no. Si tú tienes un cliente abierto a hablar, te va a decir sí por esto, no por esto. Sin embargo, al cliente que no es tan platicador, lo cierra a decir sí o no. Ejemplo de pregunta abierta. ¿Qué no te gusta de tu cabello? Hay información porque te va a decir, no me gusta que se esponja, que se hace frizz. Entonces, ese tipo de preguntas abiertas tenemos que aplicar a nuestros clientes para comprender mucho mejor todas las situaciones. Entonces, sí es muy importante el qué preguntamos y cómo preguntamos. Y punto número 3 y muy importante, el parafraseo. Repetir lo que el cliente dice
para confirmar que se ha entendido correctamente. Y justamente en el ejemplo que di del color rojo, cuando mencionaba el cliente que no era el rojo que él quería, el parafraseo te va a ayudar muchísimo a confirmar esto. Ojo, porque inconscientemente, cuando los seres humanos repiten las mismas palabras que nosotros, nos hacen mucho más ruido. Es decir, son como una resonancia para nosotros como confirmación. Por ejemplo, en el caso del cliente del cabello rojo. Muy bien, me dices que quieres tu cabello rojo, que no se deslave tan fácil. Tú lo quieres en este nivel que es mucho más claro, pero hablábamos que es más lavante, es decir, se te va a deslavar. Lo vamos a aplicar en este nivel 6 que observamos aquí porque quieres que no se deslave, ¿verdad? Ah, sí, porque no se deslave. Y esa información que el cliente en algún momento ya te dio, que no le gustaba el rojo porque se deslava, que no le duraba el color, tú lo aterrizaste a que debe de ser un poco más oscuro. Pero cuando parafraseamos en lo que el cliente quiere, que te mencionó, que no se deslave tan fácil, y tú lo repites, el cliente es más fácil que comprenda la información que le haces llegar. Eso, por supuesto, es el parafraseo y esa comunicación te ayuda mucho más. Aplica para los cortes, para cualquier diseño de color, para alguna necesidad. Si el cliente, por ejemplo, te dice, es que las puntas se están abriendo y tengo el cabello seco. Ah, muy bien. Me dices que tienes tu cabello seco y con puntas abiertas, entonces lo que te recomiendo es la línea de argán para aplicar nutrición e hidratación. Si parafraseamos, el cliente es más fácil que diga, ah, sí, cabello seco, puntas abiertas, argán, aunque no tengas que dar mucha explicación. Entonces, justamente de eso se trata el parafraseo y es una muy buena técnica para comprender mucho mejor al cliente y que el cliente logre captar mejor la idea de nuestras recomendaciones. Y otro punto muy importante en la comunicación y el trato con los clientes, por supuesto, es la ética y el profesionalismo en la comunicación. Vamos a ver algunos puntos importantes de esta ética con nuestros clientes a la hora de comunicarnos. Número 1, límites y confidencialidad. El cliente debe de saber que está en un lugar seguro y que puede abrirse a dar información importante. Por ejemplo, ¿qué información sería delicada para el cliente para darme que para mí es importante? Si tiene alguna enfermedad, si está consumiendo medicamentos, porque ese tipo de situaciones afectan al cabello. Entonces, si yo anticipo a esta información, si en su vida cotidiana algo ha cambiado en su alimentación, en un aspecto médico, medicación, por ende, el cabello va a cambiar. Y muchas veces no voy a lograr comprender por qué ahora el cabello se siente más áspero, por qué al cabello le hemos aplicado tratamientos, productos y no tiene resultado. Es importante justo por esto. Entonces, estos límites y esta confidencialidad con el cliente deben de quedar claros desde un inicio. Hacer sentir al cliente tranquilo de la información que provea con nosotros y que sepa que únicamente va a ser uso exclusivo de manera profesional y no para dialogar ni compartir con nadie. Y justo a eso voy. Esos temas, estas conversaciones no deben de ir ni con tu equipo de trabajo, ni con los compañeros, mucho menos con otros clientes. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos de nuestros clientes, porque es un lugar seguro y eso habla de nuestra ética y de nuestros valores. Entonces, siempre tener esto claro. Los límites, las reglas que tú consideras que el cliente debe de seguir. Por ejemplo, hacer un depósito de anticipo de cita, si llegas 15 minutos tarde ya no se te atiende. Ese tipo de límites que para ti favorecen la atención de todos tus clientes, también es bueno hacerlos mención y que queden claro desde un inicio. Número 2, escuchar sin interrumpir. Es importante que además de la escucha activa, de esta comunicación asertiva, escuchemos sin interrumpir hasta que nuestros clientes puedan expresar lo que necesitan expresar y en ese momento nosotros activar nuestra escucha activa. ¿Por qué?
porque eso nos va a ayudar a solucionar más fáciles los conflictos. Número 3, honestidad y profesionalismo en las recomendaciones. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos llegar a recomendar un producto solamente por vender y no es la idea. El producto se vende con base a la necesidad del cabello. No se trata de que ingrese más y con tal de venderlo, le vendo lo que tenía. Híjole, no tenía hialurónico, pero que se lleve Goyi, le va a funcionar igual. Claro, funciona porque son productos buenos. Sin embargo, hay productos que cubren una necesidad específica y por eso fueron elaborados. Entonces, cuando el cliente lo usa y no ve avances y sí le gusta, pero no al 100% y el cabello sigue procesado, sensibilizado, entonces no estamos siendo honestos porque estamos vendiendo por vender. Entonces, para anticiparme a eso, en primero que tengo que tener todo el producto disponible para todo tipo de cliente. Si yo en mi salón hago tintes, decoloraciones, servicios como permanentes, otro tipo de servicios que yo sé que cada cabello requiere distinta recomendación, voy a tener el disponible para mis clientes. Eso habla de nuestro profesionalismo, por supuesto, y que las recomendaciones siempre vayan en pro al cliente. Recuerda, lo más importante para nosotros es el cliente, entonces lo mejor que podamos dar en cuanto al servicio, el producto y la atención va a hacer lo que un cliente sea fiel o sea leal a nosotros. Número 4, establecer límites claros. Ojo, esto va específicamente, por ejemplo, en lo que hablábamos. Cuando un cliente viene con toda la familia a atenderse y tú te ves en la penosa necesidad de o de no atenderlo o de correrlo. Ojo, también para este tipo de cosas hay que hacer el uso de la comunicación asertiva. Entonces, la comunicación de inicio debe de anticiparse antes de su cita. Gracias por agendar con nosotros. Te recordamos que hay que acudir a la cita sin acompañantes. Evítanos la pena de negar el servicio, ya que nuestras instalaciones no cuentan con el espacio suficiente para recibir a tantas personas. Entonces, si tú anticipas esto con un mensaje, cuando hacen la cita, cuando te agendan incluso en persona, muy bien, mira, las siguientes reglas te las voy a hacer llegar, únicamente confírmame de recibido y de que estás de acuerdo. No tengamos como este miedo de poner nuestras reglas, nuestros límites con nuestros clientes, siempre de una manera respetuosa y al final el cliente es el que va a decidir. Él puede decir, no, es que yo no puedo salir porque siempre estoy con mi hijo, siempre salgo con mi marido, entonces somos los dos. Lo siento, no te podemos atender. Al final es el nosotros empezar a crear esta conciencia real con nuestros clientes y a poner y marcar bien estos límites, siempre de una forma profesional, por supuesto. Y por último, la resolución de conflictos de manera ética. Es muy importante que no nos peleemos con las personas y para la resolución de los problemas vamos a ver algunos puntos estratégicos para asegurar esta resolución del conflicto. Si en alguna ocasión se llega a presentar en tu salón de belleza o si ya lo has vivido y no supiste cómo reaccionar o sobre reaccionamos, porque al final sí, como seres humanos, por supuesto, somos emocionales, entonces muchas veces no logramos controlar nuestros impulsos o no sabemos cómo reaccionar y luego pasan las horas y conforme pasa el tiempo ya encontramos la solución, ¿no? Sin embargo, es procesarlo, trabajarlo y practicarlo. Entonces, para la resolución de conflictos vamos a visualizar unos puntos importantes que hay que considerar. Muy bien. Para una resolución de conflictos, número 1, reconocer los errores y ofrecer soluciones. Importante. No se trata de buscar tú como prestador de servicio al culpable. Ojo, no se trata de a ver quién fue el culpable, quién tuvo la culpa, el auxiliar, el colaborador, el cliente por no decir, no importa, ya hay una situación, ya hay un conflicto, entonces nos disculpamos por la mala comunicación que tuvimos, no nos expresamos correctamente. Eso es mucho mejor a decir, es que te dijimos esto, pero tú entendiste lo otro. Entonces, siempre aceptar la responsabilidad y buscar la solución. Ofrecer diversas soluciones al cliente. Si también somos como muy tanjantes de, ok, ¿es esto o esto? Tómalo, déjalo. No, ok, ¿qué prefieres?
que arreglemos el trabajo ahora mismo, que lo hagamos en otro momento que agendes o te reembolsamos en algún tipo de porcentaje, de descuento, de cupón, etcétera. No regresar el dinero, eso es pues ahora sí que muy drástico, a menos que estemos hablando de un producto, pero de un servicio ya se usó el producto, ya se hizo el trabajo y eso tiene solución. Cuando hacemos, por ejemplo, un matiz o un color, hay un cambio, puede haber un cambio, entonces no es necesario. Número 2, mantén la calma, por supuesto, siempre hay que estar muy tranquilos y muy serenos. Es normal que a las personas no les llegue a gustar al 100% lo que realizamos y muchas veces no es porque tú seas malo, porque lo hiciste mal, simplemente no era lo que el cliente visualizaba en su mente, no es la comunicación correcta o efectiva que se llevó a cabo, sin embargo, solucionarlo y manejarlo de la mejor forma. Evitar tomar los comentarios o quejas de manera personal. No es contra ti, es como el cliente se siente con lo que tiene en su cabello, importante. O muchas veces seguramente te ha sucedido también a ti en el salón que un cliente le realizas un servicio, es un cambio de color, una transformación y el cliente se va muy contento. Y regresa en la tarde o te habla o regresa al día siguiente. Es que no me gustó. Ojo, esto también puede ser por los comentarios que recibió de las personas que están a su alrededor y no es porque esté mal tu trabajo, simplemente no le gustó, no porque no estuviera bien hecho, sino porque recibió comentarios de personas que evidentemente, por supuesto, no ayudan en ese aspecto. Entonces, no tomarlo personal. No se trata de que no le gustó porque tú eres mal estilista, porque hiciste un mal trabajo. Tómalo con calma, no te preocupes, siéntate, vuelve a consultar al cliente y descubre qué fue lo que no le gustó del servicio. Es que es muy claro, es que es muy rubio. No te preocupes, podemos realizar un matiz. Sin embargo, tiene un costo, ya que ese fue el común acuerdo desde un inicio. Aquí está la hoja de común acuerdo que tú firmaste, que estabas de acuerdo con el servicio. Por lo tanto, la solución que te puedo ofrecer es hacer un matiz con costo. Cuando nosotros tenemos bien estipuladas, anticipadas nuestras reglas, nuestros lineamientos, es más fácil manejar ese tipo de situaciones. Y por supuesto, también ser honestos cuando nosotros fallamos en algo y solucionarlo. De hecho, vamos a visualizar un ejemplo que escribimos textualmente para que puedan ustedes también leerlo, de la forma en la cual ustedes también pueden solucionar. Un ejemplo es un cliente se queja de que su corte de cabello no es lo que esperaba y está visiblemente molesto. Hay clientes que pueden presentarse enojados, molestos, tristes, nerviosos, tímidos, de todo tipo de personas hay y con cada uno de ellos hay que aprender a manejar las situaciones. La estrategia de resolución puede ser que el estilista escuche al cliente sin interrumpir. Es decir, ok, ¿me puedes describir qué es lo que no te gusta? Si el largo, las capas, la forma, cómo se ve con el estilizado, qué es lo que no te gusta. Reconoce que puede haber habido un malentendido en la comunicación y ofrece rehacer el corte o ajustar el estilo, esto sin costo adicional. Ojo, esto porque evidentemente la comunicación no se concretó. Al mantener una actitud calmada y ofrecer una solución justa, el estilista, por supuesto, maneja el conflicto de manera ética y profesional. ¿Qué es esto? No tienes que sobrereaccionar como de, ¿cómo que no te gustó? Tú me dijiste que así lo querías. Ojo, ahí estamos siendo agresivos con el cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de casos. No tomarlo personal. Ah, bien, comprendo, discúlpame, probablemente no me expliqué correctamente, pero vamos a iniciar nuevamente. Puntualízame qué es lo que no te gusta y qué prefieres. Entonces, cuando escuches al cliente hablar, es que yo lo quería más corto, es que de aquí se ve como menos capas o más capas. Y entonces tú comienzas a decirle, mira, vamos a hacer una prueba, vamos a medir los dos largos, vamos a medir los largos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es decir, ve paso por paso hasta que lleguen al común de acuerdo. Y en esto es importante, no te preocupes, comprendo, vamos a trabajarlo, tenemos la solución y lo hacemos nuevamente.
¿Por qué? Porque le vas a dejar la decisión al cliente de alterarse o no. Pero si nosotros nos mantenemos en calma, hay más probabilidades de que este cliente no sobreexalte y que entonces mantengamos la calma, termines el servicio y que al finalizar se vaya en paz y en calma. Ojo, puede haber una comunicación a futuro de no regreso, no me comprendieron, etcétera, pero tú estás bien, no pelearon, todo en calma y como comentaba al inicio, puede ser que te puedas encontrar esta persona en alguna situación adversa al salón de belleza. Entonces sí es muy importante manejar las relaciones lo mejor posible. Tanto el, por supuesto, ceder con los clientes, como también el identificar cuando es esta ligera línea entre un abuso del cliente o cuando no lo es. Entonces también es importante. Conforme vamos practicando este tipo de herramientas, esta comunicación, esta escucha activa, va a ser mucho más sencillo. Y ojo, esto lo abordamos desde un aspecto profesional. Sin embargo, son herramientas que tú puedes aplicar en el día a día de tu vida personal. Y de hecho, si tú comienzas a aplicar estas herramientas a tu vida personal, va a ser mucho más fácil que a la hora del aspecto profesional o en el trabajo, tú las logres manejar. Es decir, no podemos ser dos personas distintas, ¿cierto? Entonces, comiénzalo a hacer desde tu hogar, desde tu familia, desde tu parte personal y comienza a practicar todas estas herramientas. Verás que cuando llegue a suceder algo en el trabajo, que esperemos nunca tengas una situación complicada o un conflicto, va a ser mucho más sencillo el manejarlas. Nosotros como prestadores de servicio, por supuesto, tenemos que siempre mantener la calma, tener la mejor actitud, por supuesto, para estar siempre dispuestos a nuestros clientes y nunca enojarnos con nadie, nunca estar mal con nadie y que todo pueda resarcirse de la mejor manera. Muy bien, esperemos que toda esta información te sea de mucha utilidad para usarlo y aplicarlo en las relaciones interpersonales que manejas en tu salón de belleza y, por qué no, también desde un aspecto personal. Muy bien, gracias por sus mensajitos que nos dicen hola y muy buenos días. Gracias por visualizarnos y esperemos que puedan aplicar y llevar a cabo la información que les compartimos. Y nos vemos en una siguiente cápsula con mucha más información. Recuerden que la información es poder cuando la llevamos a la acción. Nos vemos en una siguiente cápsula. Bye bye.